Vayamos entonces al libro de los Filipenses, en el capítulo 1, Filipenses parte 3. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 12. Vamos a leer estos 3 primeros versículos y vamos a meditar en ello. Dice la palabra del Señor: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Okay. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu dirección, Espíritu Santo, que tú pones en nuestros corazones. Señor, la palabra y la unción de poder predicar y enseñar tu palabra. Señor, al meditar en ello, Señor, pedimos esta iluminación, revelación en nuestro espíritu, que podamos, Señor, cada vez caminar más como Cristo, porque ya tenemos su imagen. Tú has hecho la obra completa en nosotros y te damos gracias, Señor. Señor, en esta mañana de salir transformados y caminar, Señor, como, Señor, hijos tuyos, llenos de tu plenitud en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Tenemos que ver al meditar en estos 3 primeros versículos de que, como dice Pablo acá, que quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que las cosas que le han sucedido en realidad a partir en su tercer viaje ya, o mejor dicho, en su cuarto viaje, en donde él está destinado a ir, no destinado, bueno, es en plan de Dios. Después de haber tenido 3 viajes extensivos por toda esa región, y Pablo pues ha cubierto la mayoría de Asia Menor y toda esa zona. Entonces ahora él se va a Roma, mejor dicho, lo llevan a Roma. Y yo pienso pues de que no es casualidad y no es que él tampoco no quería ir. Pero desde el momento que él es arrestado y él apela a César, apela a una autoridad máxima como el gobernador, no gobernador, el emperador en aquel tiempo era César Augusto, eso no quiere, César, nosotros tenemos el nombre del emperador. Y entonces él apela a César, porque si no apela a César, entonces él lo matan ahí en Jerusalén, en donde lo están juzgando. Pero apela por una razón, yo pienso, es de que, como dije antes, después que Pablo ha recorrido toda esa zona y ha predicado el Evangelio por muchas partes, e inclusive en este último, en su arresto que tuvo, en donde casi muere, en realidad ellos es apedreado, pensando que estaba muerto. Los apóstoles se ponen alrededor de él cuando lo sacan afuera de Éfeso, lo sacan afuera de él y dice que ya hacía como muerto. Yo pensaba que estaba muerto porque Pablo, esa es su oración de él, a donde él iba, él en realidad dice que yo muero diariamente, hablando no de la vieja naturaleza, no de la naturaleza corrupta, sino hablando de su propia persona, porque él, al predicar el Evangelio, su vida estaba en riesgo todos los días. Es por eso que dice, yo muero diariamente. O sea, él se considera y siempre está pensando en el poder de Dios, de que él lo va a resucitar a pesar de que eso ocurra con él, que él muera. O sea que él está dispuesto a dar su vida por el Evangelio, y eso es lo que hace. Y en una de sus ocasiones es apedreado y es sacado afuera de la ciudad en Éfeso, dice como muerto. Prácticamente yo pienso que estaba muerto.
Y luego dice la palabra de que no sus discípulos, sino los apóstoles que estaban en aquel tiempo, dice, lo rodean a él, y en ese momento se levanta y dice, y continúa predicando el evangelio. O sea que algo sobrenatural ocurre ahí y continúa predicando. O sea, la misión de Pablo es de llevar a todo el mundo esta revelación que el Señor le ha dado. Y dice, y desde el primer momento de que me sucedieron estas cosas, que lo arrestaron, lo juzgaron, lo querían condenar y él apela. Entonces apela a César y en su viaje a Roma, este es parte de su cuarto viaje, entonces él es llevado a Roma. Pero yo pienso de que la misión de Pablo, obviamente la palabra no lo dice, pero la misión de Pablo es ahora de llegar a Roma, a pesar de que ya la iglesia se había iniciado en Roma. Él no había llegado ahí todavía, pero ya habían hermanos en Roma. Porque dice en el versículo 13 lo habla, pero a lo que voy es esto. Dice de que a pesar de lo que me ha sucedido, dice, ha sido para el avance del evangelio. Ha sido para aquí en la Reina Valera lo traduce como ha redundado más bien para el progreso del evangelio o contribuido al progreso del evangelio. Y esto es algo de que, un principio de que podemos observar acá, porque no podemos pasarlo desapercibido. No podemos simplemente decir de que, bueno, lo arrestaron, pero esto ha servido para el avance y el progreso del evangelio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y yo pienso de que de esto nosotros podemos aprender mucho. De estos hermanos que están en aquel tiempo en donde la iglesia de Cristo está en sus inicios, podríamos decir. ¿Cuántos años? Tal vez unos 10 años, 15 años, 20 años posiblemente desde que se inició la iglesia. O sea que Pablo, el apóstol, está predicando por todos lugares. Lo arrestan y es llevado hasta Roma. Ahora, y todo lo que le ha pasado a él ha contribuido para el avance del evangelio. Esto me refleja a mí de que, y me hace observar pues, de que cuando algo ocurre en el cuerpo de Cristo, cuando inclusive nos ocurre a nosotros mismos, porque la palabra dice de que nuestro Señor Jesucristo dice de que en este mundo tendréis tribulación, pero regocijaos porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, nos está dando a entender nuestro Señor Jesucristo de la misma forma como yo tengo pruebas y tribulaciones por ser quien es, sabemos porque lo mataron. Dice, ustedes también van a tener pruebas y tribulaciones, pero regocíjense porque yo he vencido al mundo, dice él. Entonces no dice, entonces de la misma forma como yo he vencido al mundo, dice Jesús, ustedes también van a vencer al mundo. En otras palabras, que no sea las pruebas y las tribulaciones que ustedes o nosotros vamos a tener que nos hagan desistir de nuestra fe, que no nos hagan desistir o retroceder de quién realmente nosotros somos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, que no haya ningún motivo que nos haga retroceder de nuestra fe, pero más bien que sirva para que usted avance más en su fe. Y esto es precisamente lo que ocurre con estos hermanos en aquel tiempo cuando lo arrestan al apóstol Pablo. Si no tuviéramos este ejemplo de los hermanos de aquel tiempo, la iglesia de Cristo en este entonces no sería la iglesia que es ahora. Porque la iglesia desde aquel tiempo ha avanzado a través de las edades, a través de los años ha avanzado. Y hasta ahora, de que más o menos se ha calculado que es 1/4 de la población del mundo. Hay mucho terreno que
recorrer todavía, mucho que predicar, pero la tercera parte de la población del mundo confiesan que Jesús es Señor, su Señor. Entonces, ¿por qué? Porque han habido hermanos y hermanas a través de todo el tiempo de que a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, no han desistido y no han tirado su fe. Más bien ha servido para ellos, para que les impulse y pueda el reino de Dios avanzar más y más y más. E inclusive eso nos sirve a nosotros personalmente, porque tenemos que llevarlo al terreno personal, porque sabemos que todos juntos estamos en el reino de Dios cuando hay pruebas y tribulaciones, como por ejemplo aquí vemos a Pablo que lo arrestan porque la iglesia de Cristo ya había empezado antes de Pablo. Empezaron con judíos, sabemos, con judíos en el día de Pentecostés. Todos eran judíos. Y luego con Pedro y Pablo se extendió hacia los gentiles. O sea, cuando Pablo es llamado al reino de Dios, era perseguidor de la iglesia, ahora se convierte a Dios, se convierte a Cristo, recibe toda esta revelación, ahora es uno de los primeros predicadores hacia todo el mundo. Entonces Pablo ahora es considerado como uno de los pioneros en muchas áreas de esa región, y ya el pueblo de Cristo lo conoce y esperan que Pablo los vaya a ver, los vaya a visitar, porque él recorre nuevamente a todas las iglesias que él ha fundado y de otros hermanos que ha fundado. Entonces lo esperan a él porque él va a visitar a ver cómo están yendo. Y sabemos pues a través de las cartas que él ha escrito. Entonces cuando el pueblo de Cristo se entera de que Pablo ha sido arrestado, no tenemos evidencia aquí en la palabra del Señor, por lo menos no tenemos una clara evidencia de que los hermanos han dicho, oh bueno, arrestaron a nuestro apóstol, ahora ya ¿qué va a ser de nosotros? ¿O qué es lo que va a pasar con nosotros? Entonces lo que él estaba predicando en realidad no es cierto. Y yo pensé de que iba a ser algo así. Y yo ya no continúo con esto. ¿Me entiende? Si hubiesen sido de esa actitud, la iglesia de Cristo no hubiese avanzado hasta el nivel que ha avanzado ahora. Y esto nos sirve a cada uno de nosotros. Porque sabemos, mis hermanos, de que lo que ocurrió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario fue un hecho histórico, sin precedentes, pero al mismo tiempo fue un hecho real y verídico, en la cual nuestra fe está fundada. Y si es que algo nos pasa a nosotros, sea cual fuere la naturaleza de la prueba o tribulación, sea cual fuere, que nos sirva para que nosotros avancemos aún mucho más y nos compenetremos aún mucho más en su palabra, en lo que Él ha hecho, en quien realmente nosotros somos. En el caso de que, si es que hemos visto pues muchas de hombres líderes en el mundo de que han caído. Y con ellos muchos hermanos caen, porque han puesto los ojos en personas, ¿me entiende? En hombres. Entonces dicen, no, yo pensé de que esto era bien, no, yo ya no quiero saber nada con el cristianismo. Y es muy posible, y es cierto esto, de que muchos han dado la vuelta, han dado la espalda a Dios y ya no quieren continuar con Él. Y no vemos esta evidencia en aquel tiempo, por ejemplo, de estos hermanos que ven a Pablo arrestado y se lo llevan para ser juzgado en Roma, pero más bien lo que le está ocurriendo a Pablo le sirve, dice, esto nos sirve a nosotros para impulsarnos aún mucho más a predicar esta palabra, porque esta palabra es verdad. Esta palabra es cierta.
Y nosotros tenemos que seguir adelante. Por eso es que Pablo dice en este versículo, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado o han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Y nos sirve a nosotros personalmente en nuestro diario caminar. Si es que estamos envueltos en algo, si es que hemos cometido alguna mala obra o algún pecado y nos sentimos mal, en vez de que esta situación, de que esta tribulación nos haga retroceder, o si es que hemos recibido tal vez algún reporte del médico en donde estábamos, nos fuimos a tomar un examen y hemos recibido un reporte del médico y nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene esto y tiene el otro. Y dice, pero yo pensé de que Dios me estaba protegiendo. Yo pensé que Dios estaba bien en Dios. Ahora que soy cristiano, se supone que debe estar todo andando bien. Entonces, muchos de nosotros, porque yo me voy a incluir ahí, ¿ok? Yo me voy a incluir ahí. Muchos de nosotros decimos, no, entonces no es cierto la palabra de Dios. No es cierto y bueno, tengo que simplemente sufrir las consecuencias de esto. Pero mis hermanos, cuando pasamos por esta clase de tribulaciones personales, que nos aferremos a lo que Dios dice en su palabra. Porque si nosotros desistimos de lo que creemos, y eso no quiere decir que no tenemos que ir al doctor, a hacernos. Yo personalmente, la semana pasada me hice un examen de sangre, hace como 2 años que no me chequeaba nada. Okay. Fui, me sacaron sangre y esperé una semana y no me llamaban. Yo tenía que llamar porque uno dice, no, pues si no hay noticia es porque es buena noticia. Si no me llaman es porque todo está bien. Así que llamé por teléfono y me dicen, no, usted está bien, no hay nada de que, no tiene de nada de qué preocuparse. Entonces, de todas maneras, lo hice. Pero en otras oportunidades no podemos recibir el mismo reporte. Entonces nos dice, oh Señor, yo pensé de que yo estaba bien, yo pensé que ya estaba en ti, Señor, y yo pienso de que de repente no es cierto todo lo que estoy creyendo. Yo sé de que la mayoría, ninguno acá va a pensar de esa forma, pero puede ser que hayan hermanos que piensan de esa forma y desistan de su fe y dicen, no, yo pensé de que todo esto era cierto, así que no voy a creer y voy a tratar de arreglarlo de otra forma. Entonces renuncian a lo que creemos. Lo que quiero decir es esto, mi hermano, cuando tengamos ese tipo de adversidad, ese tipo de reporte, de que sea un motivo aún nosotros para compenetrarnos más en la palabra de Dios y decir, Señor, pero tú dices en tu palabra de que por tus llagas yo he sido sanado y yo, Señor, yo creo tu palabra con todo mi corazón y me aferro a lo que tú dices, a pesar del reporte que he recibido del doctor. A pesar de lo que han dicho. Y Señor, mi fe está totalmente fundada en ti. Sé que tengo que ir al doctor, sé que tengo que hacerme todos estos chequeos, pero Señor, tú eres mi doctor. Tú te has llevado todas mis enfermedades y mis dolencias en la cruz del Calvario y por tus llagas yo he sido sanado. De esa forma, mis hermanos, estamos avanzando en el progreso del Evangelio, no solamente a nivel del reino de Dios, pero a nivel personal. Y es por ello que estos hermanos en el tiempo de Pablo dice de que todo lo que me ha pasado a mí ha servido en realidad para el avance del Evangelio, porque hay hermanos ahora predicando el Evangelio con mayor osadía, con mayor fuerza, con mayor convicción de lo que realmente ellos han tenido este encuentro con Dios, es la verdad, y ellos tienen que seguir en esto porque no hay otra forma de predicar el Evangelio a otras personas. Y ese es el llamado que Pablo en realidad nos está escribiendo aquí en su palabra. Y dice
Leamos nuevamente el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todas las demás. Él está en prisión en Roma. Okay, está en Roma. Él está en el pretorio. El pretorio es un cuartel en donde vive el gobernador, donde se hospedan todos los soldados, y él está en un lugar cerca de ahí, porque él está en una casa, y está en una casa donde está prisionero en la casa, y no lo dejan salir, pero llegan muchos hermanos por ese lugar, y él predica la palabra ahí donde está. Pero él está en Roma, prisionero, y dice, y es patente su prisión, de las noticias han llegado a todo el pretorio, o sea, a todos los soldados que están adentro, porque dentro de aquel pretorio es un palacio del gobernador, es el palacio del gobernador, así más o menos se traduce ese pretorio, en donde están todos los soldados hospedados y los cuarteles generales. Y dice, y es notorio en todo ese lugar. Y todos saben acerca de lo que yo estoy acá. ¿Por qué? Porque hay hermanos cristianos que están en medio de esos lugares, no necesariamente soldados, pero son judíos sirvientes que están en aquel lugar. Tenemos que darnos cuenta de que en este momento que Pablo está hablando acá, está hablando pues en un tiempo en donde los cristianos eran perseguidos, ¿ok? Eran perseguidos y están huyendo de Jerusalén, y muchos han llegado hasta Roma y han empezado la iglesia de Roma ya. No es la iglesia católica, así que no pienses eso, porque eso es lo que dicen. No es la iglesia católica, es la iglesia cristiana que empezó por hermanos que llegaron allá. Entonces, cuando llega Pablo, ya conocen que está Pablo ahí. Ya sabe, entonces todo el mundo, todo ese lugar saben de que Pablo ha llegado. Miren, en el capítulo 4 de este mismo libro, al final de este mismo libro, Pablo al final de esta carta, en su despedida, dice a los hermanos de Filipo, porque él está escribiendo desde Roma a Filipo, ¿okay? Que está en Asia Menor. Filipenses está como por Grecia, por ahí. Dice en el versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. No quiere decir de la casa de César Álvarez, está de César Augusto, el emperador. O sea que habían hermanos que estaban trabajando como en la servidumbre en el palacio del emperador, especialmente de la casa de César. O sea que, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hermanos, si llegan a enterar de lo que ha pasado con Pablo, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Su arresto y por la cual él está en prisión, ha servido para que el evangelio se expanda y progrese aún mucho más. A pesar de las pruebas, a pesar de que vieron al apóstol Pablo, el fundador de muchas iglesias, pasar por tal situación, esto les ha servido a él para que ellos más bien avancen y no retrocedan. Porque muchos dirían, no, bueno, ya se agarraron ya se llevaron al apóstol, ya no tenemos un líder, y ahora qué va a ser de nosotros, hemos sido abandonados, esto ya no sirve. Y de repente lo que él estaba diciendo no es cierto, pero al contrario, porque saben estos hermanos que lo que ellos han encontrado, lo que han recibido y han experimentado en sus propias vidas, de que la realidad del evangelio dice, no, esto tiene que seguir.
A pesar de que Pablo ha sido arrestado, esto tiene que seguir adelante, más adelante. Miren, en el libro de los Hechos, retrocedamos para atrás, en la última página del libro de los Hechos, que es lo que precisamente ocurre con Pablo en este lugar, antes de que él, pues, sea muerto. A él lo matan y lo decapitan cuando está en Roma. Y el último capítulo, que es 28, del versículo 28 y 29, los últimos dos versículos del libro de los Hechos. Dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, porque a los judíos no les gustaba de que los gentiles escuchaban, recibían también la salvación, pero no tenían otra opción sino que aceptarlos. Entonces el versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que él venían, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, durante 2 años él estuvo en ese house arrest, en prisión, en esa casa, predicando el evangelio con plena libertad a todos los que pasaban, por 2 años. Excelente. Esos son los últimos días de Pablo, del apóstol Pablo. Pero sabemos, pues, por lo que él está escribiendo aquí en Filipenses, de que todo lo que le ocurrió a él fue para el avance del evangelio. En el versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es lindo, porque esto nos sirve a nosotros como ejemplo, que pasemos por lo que pasemos. Si es que nos pasa algo como Pablo, que nos pase por causa del evangelio, y que no nos pase algo por algo que nosotros hemos causado. O sea, que suframos tribulaciones y adversidades por nuestra propia concupiscencia. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Pero si es que nos pasa algo, porque dice que tendremos tribulaciones. En este mundo tendréis tribulación, pero regocijaos porque yo he vencido al mundo. Que estas tribulaciones que tengamos, que sea solo por causa del evangelio. Que no sea por otras causas de la carne, como por decir, de nosotros, de nuestra propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque ya conocemos, y esto pues y yo pienso de que esto es lo que les impulsa a estos hermanos a continuar con esta obra, porque hay muchos hermanos que necesitan conocer esto, están pasando por pruebas y tribulaciones, y muchas de esas pruebas y tribulaciones son causadas por ellos mismos, de su propia ignorancia, de no conocer su identidad, quienes somos en Cristo. Cuando llegamos a este entendimiento de nuestra identidad y lo que Jesús ha hecho en la cruz, yo le voy a decir con plena claridad, cuando usted entiende quién es usted en Cristo, en su diario vivir, usted va a eliminar todas las pruebas y tribulaciones que son causadas por uno mismo. Porque hay muchas pruebas que uno lo puede causar personalmente. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a este entendimiento. ¿Pruebas de qué? ¿Qué clase? Por ejemplo, pruebas de pleitos, de chismes, egoísmo. Porque el centro de lo que quienes nosotros éramos sin Cristo es el egoísmo. Las discusiones y problemas que hay en la familia, que hay en el matrimonio, todo es cuestión del egoísmo. A veces no lo vemos de esa forma, pero simplemente es eso, no hemos conocido. Pero cuando llegamos a este entendimiento, entonces sí podemos tener una vida en victoria en todas las áreas de nuestras vidas que son causadas por nuestra propio deseo o concupiscencia. Pero vamos a tener pruebas externas, vamos a tener pruebas por terceras personas. ¿Me entienden? Pero inclusive cuando tenemos el entendimiento de nuestra identidad,
Vamos a saber cómo afrontar y resolver las adversidades y pruebas que vamos a tener por terceras personas, y esto incluye por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, aquí por ejemplo vemos el ejemplo de Pablo con las cosas que él pasó. Él pasó más que cualquiera de nosotros, sufrió penalidades por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, que nosotros sea lo mismo. No es que querramos sufrir y padecer, no es que uno lo esté buscando, ¿me entiende? Pero si van a venir, que sean por causa de Cristo, por causa de nuestro testimonio. Y eso es lo que Pablo le pasó en aquel tiempo. Ok, sigamos adelante. Veamos en el versículo 15. De Filipenses, capítulo 1, versículo 15. O sea, permíteme expandirme un poquito más y repetir, pues, porque yo pienso de que esto es central de estos versículos que está acá. De que todo, mis hermanos, de que todo lo que nos suceda, escúcheme, de que todo lo que nos suceda, ya sea que sean causados por terceros o sean causados por nosotros, que estamos llegando pues al entendimiento de esta transformación de nuestro entendimiento, sabiendo de que quienes somos en Cristo, pero si no estamos caminando en toda la plenitud, esto todavía, de que todas las cosas que cometamos y que nos hayan pasado, que sirva para que nosotros seamos impulsados hacia Cristo, más y más hacia Dios. ¿Me entienden? O sea, de que supongamos de que yo pueda cometer algún pecado, ¿ok? Yo me voy a poner ahí, cometo un pecado, que yo sabiendo no debería hacerlo. Yo sabiendo no debería hacerlo, pero lo hice. Mi actitud no sería de decir, Señor, yo pensé que estaba bien. Yo pensé que había sobrepasado esto. Así que yo creo que no voy a poder. Ya ha ocurrido varias veces y yo desisto de esto y como que me voy alejando poco a poco y me voy desanimando. Eso es lo que no debería ser. Porque eso es lo natural hacer de uno. Cuando uno ve un obstáculo y no puede pasar, uno desiste. Pero porque yo sé lo que Cristo ha hecho en mi vida, tengo pleno entendimiento de su obra redentora en mí. Esto es lo que ha pasado en mí. Señor, yo sé de lo que ha ocurrido, no está bien. Tu sangre me ha limpiado de toda iniquidad. Tú me has perdonado de todos mis pecados. Y tú me limpias, Señor, de toda conciencia de pecado. Y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y esto, Señor, me impulsa a conocerte aún mucho más en ti, Señor. Porque sé de que tú para mí tienes, Señor, una vida en santidad, en total victoria en todas las áreas de mi vida. Y yo voy a perseverar, Señor, porque es mi anhelo de caminar realmente en tu palabra. Y yo sé de que tu palabra se ha cumplido en mí. Pero lo que ha pasado ahora tal vez ha sido un tropiezo, pero a pesar de ello, Señor, yo voy a continuar, porque sé que es lo que has hecho por mí. Esto sé que sirva para este propósito. Ese tropiezo que sirva para ese propósito y no para impulsarme atrás, y no para empujarme atrás y desistir. Igual podría ser con una enfermedad. Igual podría ser con una enfermedad que uno puede contraer. Porque vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo corrupto y nuestro cuerpo está expuesto a las condiciones del medio ambiente. Pero en medio de todo eso, nuestro cuerpo puede contraer. Estaban hablando del virus, del coronavirus. Puede contraer,
pero sabemos por fe de que por sus llagas hemos sido sanados. Ahora, eso no me previene a mí de ir al doctor y tomar medicina. Haga. Pero usted se va a dar cuenta, pero cuando usted se compenetra más en esto y sabe quién es, usted se mantiene firme en eso. Y el Señor lo mantiene con salud. En realidad el Señor lo mantiene con salud. Pero si tiene algo, no se preocupe. Usted siga orando, siga perseverando en su fe. Porque lo que Dios ha hecho es la verdad. Esto no es un cuento, esto no es un cuento de hadas, esto es la verdad. Y eso tiene que estar revelado en nuestro espíritu. Y usted se mantiene firme. Y es por ello, cuando usted lo vive esto, entonces usted quiere compartir con otros. Usted quiere compartir con otros y va a decir, mire, yo he tenido problemas en esta área, pero yo he creído en esto y veo el resultado. ¿Y por qué no contar a otros? ¿Por qué no contar a otros? Porque ustedes no se dan cuenta la cantidad de dinero que las personas gastan en medicina y en doctor, billones de dólares aquí en Australia. Cantidad. Yo escuchando en las noticias, una mañana yendo al trabajo, estaba escuchando las noticias de la cantidad de dinero que se gasta en Medicare, en estas áreas de la medicina. Habían personas que estaban interactuando, llamando por teléfono y compartiendo esto, pero nadie decía acerca de esto. Dije, aunque sea, alguien debería decir, tal vez yo hubiese podido llamar, pero estaba manejando, de que compartan acerca de lo que nuestra herencia nosotros en Cristo. Y la verdad es esa, mis hermanos, de que sí, Dios tiene para nosotros esta bendición de poder vivir en buena salud. Si no está ocurriendo en su vida, no desista de creer en eso. Y eso no quiere decir de que su fe está débil. No, nosotros tenemos toda la fe necesaria para caminar en eso. Y si algo nos pasa, cierto, obviamente no es buena noticia, pero que nos sirva para impulsarnos y compenetrarnos aún mucho más en nuestra fe y no desistir de ello. Y esa es la forma que nosotros vamos a crecer. Esa es la forma que vamos a avanzar individualmente. Y como reino va a ser para el progreso del Evangelio. Eso es precisamente lo que nuestros hermanos están haciendo en aquel tiempo. En el versículo 15. Dicen, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Interesante esto. ¿Cómo es que hay hermanos aquí en este tiempo de que están predicando a Cristo por envidia? ¿Por envidia de qué? Están predicando por envidia. Se está hablando, acabábamos de leer en el versículo 28 del último capítulo de los Hechos, en donde dice que a los judíos no les gustaba de que los gentiles hayan llegado a conocer a Cristo y ser salvos de la salvación. Entonces estos hermanos están predicando a Cristo, están predicando a Cristo por envidia. ¿Por envidia de qué? Por envidia a Pablo, porque Pablo está predicando a los gentiles y los judíos no les gusta, pero están predicando a Cristo. Pero lo hacen por envidia, dice, porque él lo dice más luego, para empeorar, ¿qué es lo que dice? Y dice, en el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea, de que hay hermanos judíos, hermanos en la fe, que no han llegado a este entendimiento, porque no estarían predicando por envidia, que están llegando los gentiles a Cristo. Dice, para aumentar mis aflicciones a Pablo. Pero lo lindo de todo esto, de que, ¿cuál es la respuesta de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo dice al respecto? En el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, de que hay hermanos que están predicando por razones que no son de amor. Los gentiles están predicando por amor a Cristo, pero los judíos están predicando a Cristo por envidia. Pero Pablo dice, ¿qué puedo decir de todo esto? Bueno, mientras que Cristo es predicado, yo me gozaré, porque aquí el centro es Cristo, no Pablo. Es Cristo, no Pablo. El hecho de predicar el Evangelio no es otra persona, sino Cristo. Y ese tiene que ser nuestro enfoque, nuestro centro. Porque sé, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él en realidad espera ser liberado de esa prisión, pero él está preparado de morir por Cristo y obviamente perder la vida por causa de Cristo en esa prisión. Y nosotros sabemos pues de que al tercer año él es decapitado. Pero él ya estaba preparado. Él tal vez no sabía de que iba a ser decapitado, pero dice, por vuestras oraciones resultará en mi liberación. Ese era su anhelo, ese era lo que él esperaba. Pero terminó él en el tercer año en donde fue decapitado, pero él estaba preparado de todas maneras. Y él estaba dispuesto a dejar. Entonces, la última carta que él hace cuando está, pues, antes de ser ya muerto, es segunda de Timoteo. En Timoteo dice, así que vayamos ahí. Segunda de Timoteo. En el capítulo 4, le da instrucciones a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, dice, empezando en el capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos, en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí nos damos cuenta pues de que Pablo, pues esta es su última carta que escribe cuando está antes de morir.
a su discípulo Timoteo. Y vemos pues de que él cumplió referente a lo que le estaba diciendo y las instrucciones finales al discípulo Timoteo. Regresemos nuevamente a Filipenses. Filipenses capítulo 1, ya estamos por terminar. Vamos a leer este par de versículos acá y lo vamos a dejar para continuar la próxima semana. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, esto es, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Ok. Esta es una posición muy, muy interesante de Pablo. No lo vamos a analizar, lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero lo que quiero decir es esto, de que para Pablo no hay ninguna diferencia en que se quede o que se vaya. No hay diferencia. Porque ha llegado el conocimiento, la revelación que él tiene de quién es en Cristo. Inclusive dice, es mejor estar allá que acá. Pero dice, pero es mejor que me quede acá por causa de ustedes. ¿Para qué? Para que podamos trabajar juntos en este reino. Y yo pienso pues de que este sentimiento y este sentir debería estar en nosotros, porque muchos de nosotros dicen, no, yo no quiero morir, no quiero partir. Y eso es porque nos hemos aferrado tanto a esto que pensamos de que se terminó todo. Pero en Cristo es diferente. En Cristo, o sea, nosotros ya hemos empezado a vivir esta vida eterna desde acá, desde la tierra. Y a contraste, no sé cuál es la palabra, y hay otros hermanos que solamente piensan que la salvación es cuando estemos allá. Todo empieza allá, pero en realidad empieza cuando estamos nosotros ya acá. Y el Señor ha proveído todo lo necesario para que nosotros empecemos a vivir ya en ese nuevo cielo y nueva tierra, aquí desde la tierra, y poder, cuando muramos, simplemente va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y estamos allá en la presencia de Dios. Y esa es la fe, la esperanza, y ese es el gozo que podemos tener como hijos de Dios. ¿Me entienden? Yo sé de que este es un tema un poquito, dice, porque nadie quisiera hablar de muerte. Pero en el caso nuestro, les voy a decir esto y no se asusten, por favor. No vamos a morir. No vamos a morir. Porque cuando nosotros analizamos la palabra morir, muerte es separación de Dios. Porque un ser cuando ha nacido, cuando nace, ese ser, esa persona es eterna. No el cuerpo, pero lo que hay dentro de él. Y nosotros, si estamos o no estamos en Cristo, una persona estando o no estando en Cristo va a vivir por la eternidad. Pero aquellos que están en Cristo van a vivir por la eternidad con Dios, con Cristo. Pero aquellos que no conocen y no han nacido de nuevo van a vivir por la eternidad, pero en este lugar que se llama infierno. Entonces nosotros, cuando decimos muerte, decimos que nunca vamos a morir. En realidad no vamos a morir. ¿Por qué? Porque muerte es separación de Dios. Aquellos que no están en Cristo sí van a morir. ¿Por qué? Porque van a morir apartados de Dios, en un lugar donde no van a tener
Dios van a estar en pleno tormento, y esa es la verdad. Eso es lo que Jesús dice en su palabra. Pero nosotros, como hijos de Dios, no debe haber esta tristeza que estamos aquí ahora. Como dije antes, es como un abrir y cerrar de ojos. Cerramos nuestros ojos y lo abrimos inmediatamente en la presencia de Dios. Esa es nuestra fe. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y es por eso que nosotros podemos, cuando muramos, podemos morir en paz. En paz. Yo he visto personas que han muerto en tormento. Y es triste decirlo. Han muerto en tormento porque sentían, ya desde antes de que se vayan, sentían la separación de Dios. Yo he visto. Y es terrible. Pero nosotros, con esto no estoy hablando de muerte, ¿okay? Estoy hablando de gozo, porque esto es lo que Pablo está diciendo. Estoy predicando vida. Estoy predicando gozo. Que para nosotros no hay diferencia ahora. No hay diferencia. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos regocijamos, Señor, en lo que tú tienes, lo que nos has revelado en tu palabra. Nos gozamos en ti, mi Dios, sabiendo de que tú has hecho la perfecta obra en nuestras vidas. Y, Señor, sabiendo pues de que vamos a tener tribulación, pero no vivimos en la expectativa de tenerlas, pero vivimos con gozo y sabiendo que tenemos que predicar, Señor, y proclamar tu palabra, tu evangelio, las buenas nuevas, porque ese es nuestro centro, eso es lo que nos motiva, Señor, tu perfecta obra en cada uno de nosotros, la paz y el gozo que podemos tener en ti, en tu presencia, ahora en la tierra y cuando estemos contigo, en el nombre de Jesús. Amén.